Bienvenidos todos a Mundo Valor, el canal de los avalúos. Hoy presentamos Estatísticos, una ventana abierta al conocimiento de la estadística aplicada a los avalúos inmobiliarios, para enriquecer el acervo técnico de los tasadores latinoamericanos. El TIC de hoy contiene la econometría, sus conceptos y metodología para el modelado econométrico. Un breve encuentro con los términos modelos económicos y econométricos. Una introducción a los modelos de regresión lineal, su concepto, las variables, la ecuación, los métodos de cálculo de los estimadores y sus propiedades, los supuestos básicos y los errores de especificación. De dos referencias bibliográficas clásicas se extraen los siguientes conceptos para contestar: ¿qué es la econometría? Wooldridge señala que la econometría se basa en el desarrollo de métodos estadísticos que se utilizan para estimar relaciones económicas, probar teorías económicas y evaluar e implementar políticas públicas y de negocios. Mientras Bujarati indica que la econometría puede definirse como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos. Con fundamento en la parte conceptual expuesta, es posible decir que en los avalúos inmobiliarios la econometría utiliza la estadística inferencial para el modelado de los precios y atributos de los inmuebles comparables observados en el mercado inmobiliario, con la finalidad de estimar el valor de mercado del inmueble tasable. En cuanto al procedimiento metodológico de la econometría, se exponen los pasos a seguir para el modelado. 1. Planteamiento de la teoría o hipótesis. Los precios inmobiliarios dependen de sus características o atributos que definen un producto heterogéneo, con variaciones importantes cuando los valores de sus atributos varían. 2. Especificación del modelo matemático. En este sentido, el tasador se plantea una relación funcional entre la variable dependiente y las variables independientes para formular el modelo matemático determinista. 3. Especificación del modelo econométrico. El modelo matemático es determinista, que asume una relación exacta entre el precio unitario o total del inmueble y las variables independientes. Sin embargo, esa relación funcional, cuando es inexacta, se debe plantear una función estocástica que incorpora el término de error, siendo una variable aleatoria adicional a la ecuación matemática del modelo. 4. Obtención de información. El tasador debe realizar una investigación identificando las fuentes de información. En el caso del mercado inmobiliario, la base de datos está conformada por operaciones de compra-venta y las ofertas, que constituyen el fundamento empírico del estudio de evaluación inmobiliaria. 5. Estimación del modelo econométrico. La herramienta principal para obtener las estimaciones de valor de mercado del inmueble tasable es el análisis de regresión. El objetivo es calcular los estimadores poblacionales mediante los métodos consagrados en la inferencia estadística. 6. Pruebas de hipótesis. El hecho de calcular los valores de los regresores para cada variable independiente incluida en el modelo no garantiza que el modelo ajustado represente la realidad del mercado inmobiliario. De hecho, para los modelos de regresión lineal es necesario cumplir con supuestos básicos o hipótesis para su validación. 7. Pronóstico o predicción. Una vez concluida la fase de cumplimiento de los supuestos básicos que validan el modelo econométrico,
Este se puede utilizar para la estimación puntual del valor inmobiliario y el intervalo de confianza. 8. Uso para fines de control. La ecuación de estimación se utiliza para evaluar el comportamiento de los precios observados del segmento del mercado inmobiliario analizado en la investigación. Toda investigación que tenga como objetivo probar una teoría económica necesita un análisis económico empírico. En el desarrollo del modelo matemático se utilizan bases de datos y el resultado de este proceso genera el fundamento empírico del estudio investigativo. El procedimiento se inicia con el planteamiento del modelo económico que representa la relación funcional entre una variable y un grupo de variables con la finalidad de explicar el fenómeno económico asociado a la primera bajo las hipótesis de la investigación. La ecuación del modelo económico se representa como V igual a F de A, B, P, C, F, U, siendo V la variable explicada, F la relación funcional, A, B, P, C, F, U las variables explicativas. El paso siguiente es desarrollar el modelo econométrico, que es la representación matemática estocástica de un modelo económico a través de una función de relación entre una variable dependiente y un grupo de variables independientes para explicar el fenómeno económico. Un modelo econométrico es el modelo de regresión lineal, representado por la ecuación y sub i igual a beta 0 más beta 1 por xi más epsilon i, donde y sub i es la variable explicada, x sub i es la variable explicativa, beta 0 y beta 1 son los parámetros y epsilon i son los errores del modelo. En esta secuencia se presenta una descripción del modelo de regresión lineal MRL, de las variables y de las ecuaciones. Según Gujarati y Porter, el análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de la variable explicada en una o más variables, las explicativas, con el objetivo de estimar y o predecir la media o el valor promedio poblacional de la explicada en términos de valores conocidos o fijos, en muestras repetidas de las explicativas. La variable dependiente explicada, referida en el concepto anterior, necesita de una investigación de mercado para una correcta especificación. En cuanto a las variables independientes explicativas, estas representan los principales atributos que influyen en la formación de los precios, variable explicada, del mercado inmobiliario. Para una correcta identificación del modelo de regresión lineal, es muy importante diferenciar cuando la ecuación matemática se refiere a la población o a la muestra. En la tabla, en la parte superior, está la ecuación muestral. Y sub i igual a B0 más B1 por XI más EI, desde I igual 1 hasta N minúscula, siendo Y sub i la variable explicada, X sub i la variable explicativa, B0, B1 son los estimadores de los parámetros beta 0 y beta 1, EI son los estimadores de epsilon i, residuos del modelo. En la parte inferior de la tabla se presenta la ecuación poblacional. Y sub i igual beta 0 más beta 1 por x sub i más epsilon sub i para i desde 1 hasta n mayúscula, donde y sub i es la variable explicada, x sub i es la variable explicativa, beta 0 y beta 1 son los parámetros poblacionales, epsilon sub i son los errores del modelo. En la siguiente secuencia se ampliará la información del MRL bajo el enfoque del avalúo inmobiliario. En la secuencia anterior se observó un modelo de regresión lineal simple,
Ahora se presenta la ecuación de un modelo de regresión lineal múltiple. Para el caso del uso del modelo para estimar el valor inmobiliario de mercado, Y/I está representada por el precio total o el precio unitario que se recopila de las operaciones de compra-venta y ofertas observadas en el mercado inmobiliario. Los atributos de los inmuebles comparables están representados por las variables XUI1 a XUIK en cuanto a las características: área de terreno, área de construcción, habitación, baño, maletero. Para la condición, el estado de conservación, la calidad, el nivel del edificio o el número de unidades por nivel. Mientras que la externalidad están la localización, los servicios, el equipamiento o la distancia a un polo valorizante. Para conformar la base de datos del mercado inmobiliario se tienen las siguientes alternativas. Datos de corte transversal, que consiste en recopilar datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo. Y el agrupamiento temporal de datos, que es la combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo, pudiendo ser expresado en días, meses, trimestres o años. Una vez identificado el modelo econométrico y estructurada la base de datos, se procede al cálculo de los estimadores de la regresión muestral B0, B1 hasta BK, mediante los métodos de cálculos, entre ellos el método de los mínimos cuadrados ordinarios o is ordinary least squares y el de máxima verosimilitud. Una vez calculados los valores numéricos de los estimadores de los parámetros poblacionales, los estimadores deben cumplir con supuestos básicos con fundamento en el teorema de Gauss-Markov, ya que deben garantizar que son lineales, insesgados, eficientes y consistentes. Cumplidas estas propiedades, se consideran BLEU, Best Linear Unbiased Estimator, esto es, el mejor estimador lineal insesgado. La incorporación de las siglas en inglés es porque en la literatura muchas veces aparecen así indicados. Antes de pasar a informar sobre las pruebas correspondientes a la validación del modelo de regresión lineal, hay dos conceptos que deben internalizarse para comprender el objetivo del proceso metodológico del modelado. El primero de ellos es supuesto básico, que es una condición o hipótesis de prueba matemática estadística que debe cumplir la ecuación del modelo de regresión lineal para su correcta especificación. Toda esta etapa de verificación debe estar exenta del error de especificación, que se define como el incumplimiento de cualquiera de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal. En el sentido de exponer los supuestos básicos, a partir de esta secuencia, se presentan por categorías sin ningún orden de prioridad preestablecido, pero que disciplinadamente deben verificarse en el proceso de modelado. En primer lugar está la linealidad. Es muy importante identificar la forma de la función para constatar la linealidad en los parámetros y en las variables, aunque no necesariamente en estas últimas debe estar presente la linealidad en sus escalas de medición. En cuanto a los valores, es muy importante garantizar valores fijos de la variable o variables explicativas. El valor medio de los errores debe ser igual a 0. La existencia de valores independientes de las variables explicativas y observar la variabilidad de los valores de las variables. Con relación a las observaciones, esto es, datos de mercado, se debe cumplir que el número de las observaciones sea superior
al número de parámetros a estimar. Este supuesto representa un punto importante dentro de los grados de fundamentación que deben cumplir los informes de avalúos. Continuando con los supuestos básicos, en lo que se refiere a la inclusión o exclusión de las variables que participan en el modelo, se debe asegurar la participación de variables importantes para explicar la variación de la variable explicada y analizar aquellas que se han omitido para su incorporación o no al modelo. Las pruebas de significancia, que se basan en pruebas de hipótesis, se hacen de forma individual para cada estimador de las variables que intervienen en el modelo de regresión lineal. También debe realizarse la prueba en forma global para comprobar que las variables del modelo son responsables en forma conjunta de las variaciones de la variable explicada. Mediante el cálculo de los estadísticos correspondientes a los coeficientes de correlación, de determinación y de determinación ajustado, se comprueba el poder de explicación del modelo. Una de las variables aleatorias importantes en un modelo de regresión lineal son los errores, que se someten a pruebas para comprobar que tienen una varianza constante, su esperanza matemática es igual a 0, con distribución normal y que no estén correlacionados. La no existencia de relación de dependencia entre las variables independientes garantiza la obtención de la información que aportan cada una de las variables en el modelo de regresión lineal. Ahora bien, para los puntos atípicos se deben realizar las pruebas gráficas y calcular los estadísticos para identificar la presencia de outliers, puntos con grandes residuos, y de puntos influyentes, puntos con pequeños residuos que causan inconvenientes durante el proceso de modelado. La norma brasileña NBR 14.653-2 Bienes inmuebles urbanos es una excelente guía para la comprobación de los supuestos básicos en los modelos de regresión lineal cuando se utiliza el método comparativo de datos de mercado. Es muy importante enmarcar el informe técnico de avalúo en los grados de fundamentación y de precisión. Para los grados de fundamentación se alcanzan diferentes niveles considerando el cumplimiento de los supuestos básicos contenidos en la tabla 1 y el complemento informativo de la tabla 2 del punto 9.2 de la norma. Para los grados de precisión, en la tabla 5 del punto 9.2.3 de la norma están los diferentes niveles para el control o aceptación de los porcentajes admitidos en la estimación intervalar. En el canal Mundo Valor hay un video titulado Grados de fundamentación y precisión en los avalúos inmobiliarios, donde se expone con mayor profundidad y con ejemplos lo expuesto en esta secuencia. El contenido del anexo A, supuestos básicos, de la norma, detalla el procedimiento para orientar al tasador sobre el cumplimiento de los supuestos básicos. En este gráfico realizado por el autor de este video se pueden observar cada uno de los supuestos que han de comprobarse para evitar errores de especificación. Así, en futuros videos se expondrán los supuestos básicos en forma individual para comprender la parte teórica y soportarla con ejemplos prácticos e ilustrativos con el uso de un programa especializado. Hasta aquí la presentación de este tip, esperando que sea el vínculo entre el tasador y el conocimiento para así permitir coadyuvar a su crecimiento profesional en el campo de la ingeniería de tasación aplicada a los avalúos inmobiliarios. Se hace la sugerencia para que se suscriban en el canal y activen las notificaciones para recibir
nuevos videos. Si te interesó el contenido de este video, contribuye con un like y compártelo con las personas que tengan interés en el tema tratado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención.